Raf, Yeragmiel Barilka, un gusto estar platicando contigo. Y antes de empezar a presentarte y todo, lo primero que te quiero preguntar es si es de buena o mala suerte que esta entrevista la estemos haciendo un día Hamse, un día 5. Además El como las 5 de la tarde por ahí en Israel. Exactamente a las 5:38. Mira, el Hamsa es una de las cosas más entretenidas que tenemos nosotros, porque para muchos judíos el Hamsa es algo que significa suerte e incluso se lleva como joya, se cuelga en las puertas de la casa y la gente supone que es el símbolo judío por antonomasia. Pero resulta que no es un símbolo judío, no solamente que no es un símbolo judío, sino que es un símbolo que tampoco es islámico. Los Ah, primeros orígenes de la Hamsa, de la mano de 5, en realidad tienen que ver con Mahoma, que plantea de que era la mano de Fátima. Cuando los judíos vieron que la mano de Fátima le daba mucha suerte a los islámicos, a los musulmanes, por lo tanto le cambiaron el nombre. ¿Qué hicieron? La llamaron la mano de Miriam. Y cuando empecé a pensar un poco el tema, llegué a la conclusión, Isaac, de algo sumamente divertido, que tampoco es de ellos el Hamza, ni el 5, ni la mano, ni nada que tiene que ver, y menos todavía otomano cuando le agregan un ojo celeste contra el mal de ojo, ¿verdad? Sino que se remonta a Canaán, es decir, a la tierra de Canaán, donde había una diosa fantástica, muy linda, llamada más o menos así Astarte, traducida al español, que es el verdadero nombre de Esther, nuestra Esther, que estaba muy asimilada, pero que ella se llamaba Adasa, sin embargo para afuera se hacía llamar como esa diosa. Y después investigué un poco más, y tampoco es de los cananeos, sino que encontré una diosa anterior todavía de la fertilidad en Egipto. En otras palabras, Hamza y 5 no da suerte. Es uno de los mitos y es una de las supersticiones simpáticas porque no hace ningún daño, porque hay algunas supersticiones que pueden hacer daño, pero el Hamza con lo judío no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con los judíos que buscan, como todos los pueblos, de qué aferrarse para encontrar un poco de suerte cuando sienten que sus esfuerzos no dan el resultado que quieren, Isaac. Así estamos. oye, pero, bueno, tú escribiste un libro, y por eso estamos hablando hoy contigo muy en especial, sobre supersticiones y creencias en el judaísmo. Búsquenlo, está muy bueno, vale la pena. Se van a sacar muchas dudas y respuestas como estas de todo esto que comentamos. Pero dime algo, si no es judío, hoy el hamse y la manita es casi, casi como un símbolo dentro del judaísmo. O sea, no puedes entrar a una casa judía casi, casi sin que te hayan dado una manita y tengas tu manita ahí puesta. O tu ojo, los ojos, los famosos, los famosos hoyitos, ¿no? Mira, Isaac, pasó conversión. Casi todas las supersticiones paganas que tenían que ver con dioses paganos ajenos a nosotros, que nuestros sabios a lo largo de los siglos intentaron erradicar y fracasaron, tienen sus orígenes allí hace mucho tiempo, pero se fueron convirtiendo entre comillas a algo judío. No tiene nada que ver con el judaísmo. Si hoy día a alguien le hace bien tener un Hamza, pues qué lindo, qué bonito, yo no tengo absolutamente nada en contra. Pero es importante que quien se va a colgar un Hamza, el que va a colocar un Hamza, el que va a colocar un ojito, sepa que nosotros adoptamos ese símbolo de otros pueblos. Es una superstición, si se quiere, blanca, inocente, simpática, pero con nosotros no tiene nada que ver. Que se ha judaizado y se ha incorporado a nuestras costumbres de nuestra época, no sé si es bueno, no sé si es malo, tampoco tiene ninguna importancia. Es un hecho real de que, como bien tú dijiste, Isaac, la gente cree en eso. Oye, antes de entrar a diferencias entre si las hemos adoptado, cómo son, de dónde surgen y qué si son reales y qué son de alajá y todo esto, hay una que a mí siempre me llama mucho la atención porque además hace una gran diferencia y ahorita entraremos también a eso, entre Ashkenazim y Sefaradí, que son los nombres de los hijos, que si tiene que ser el nombre del papá, del esposo, o que si no le puedes poner de gente viva y entonces te topas que si se casan hoy en día, lo que llamamos matrimonios mixtos, o sea, Sefaradí con Ashkenazim, ¿sí? Y hay uno, ¿a qué tradición respetas además? ¿O qué costumbre o qué superstición? ¿O es una alajá?
Primero, no es alajá, porque si fuese alajá debería ser compartida por todos los sectores del pueblo, sino que es una costumbre. Y quiero decirte, Isaac, que realmente envidio a nuestra parte del pueblo que tiene estructurado el tema de los nombres, que son los judíos del Oriente. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún problema, no hay conflictos entre la mujer y el esposo, qué nombre ponemos, qué nombre elegimos, sino que está prácticamente estructurado. Va a nacer un varón, pues va a llevar obligatoriamente el nombre del abuelo. Ahora, si el abuelo tuvo 5 hijos, 8 hijos, los hijos varones de cada uno de los 8 hijos va a tener el nombre del abuelo. Por lo tanto, vamos a encontrar muchas veces en el mismo salón de clase, incluso niños, no quiero ejemplificar, pero que se llaman Isaac X y tiene a su primo Isaac X y a su otro primo Isaac X. Luego trabajan juntos y se vuelve un cotorreo porque todo el mundo te dice, ¿qué Isaac X? Pues el hijo de... Claro, pero sucede que en México por lo menos se usa el segundo apellido, pero hay países donde no se suele usar el segundo apellido. En México puedes decir, ok, Isaac X y el segundo apellido A. Ahora resulta que puede haber también alguien más que por las configuraciones y las constelaciones de los nombres pueda llevar también esas iniciales. Y esa es la costumbre. Y es una costumbre bonita, es una costumbre que trata de prolongar un poco la tradición. En el mundo judío oriental hay todavía mucho respeto por los ancianos y por los abuelos. Nosotros estamos viviendo en una época en la cual los políticos, gracias a la pandemia, sugieren suprimir a los viejos. El respeto que hay en esas comunidades hacia la persona mayor hace que casi en ningún lugar del mundo existan hogares de ancianos para judíos orientales. Ahora, ¿qué pasa en el mundo ashkenazí? En el mundo ashkenazí, no sé por qué razón, tampoco sé en qué momento, se decidió que eso no debe hacerse. Probablemente alguna vez alguien que se le puso el nombre del abuelo falleció o se enfermó gravemente, entonces decidieron hacer otra manera de honrar, pero de honrar no a las personas que están en vida, sino a las personas que están fallecidas. Entonces, cuando nace un hijo o una hija, se busca, y eso a veces da lugar a conflictos, porque tanto del lado de la madre como del lado del padre, pueden haber personas que han fallecido, abuelos o bisabuelos que quieren honrar y tienen que discutir o, después de todo, transigir para ver qué nombre se coloca. El tema del nombre es un tema muy importante. En el libro le doy un capítulo larguísimo. ¿Por qué? Porque el nombre en el pasado determinaba de una u otra forma también la personalidad. Y hay un psicoanalista muy anciano llamado Jodorowsky, cuya hermana en una época vivía en México, no sé si todavía vive ahí, pero él nació en Chile, que ha escrito todo un tratado sobre el nombre y de qué manera el nombre influye sobre las personas. Nosotros, si hojeamos el Tanaj... Decimos que los Yerachmiel son bastante brillantes, ¿no? ¿Perdón? Que los Yerachmiel y los Ethel son bastante brillantes, ¿no? Fíjate que no, porque el nombre Yerachmiel es un nombre rarísimo, que no está de moda. Y no solamente eso, sino que en Israel, a partir de una obra teatral sobre Shlumiel, que vendría a ser el pobrecito que siempre le va mal, es el que te va a servir vino y el vino te va a salpicar los pantalones, se asoció con el nombre Yerachmiel. Incluso en la prensa, cuando alguien hace alguna tontería, dicen Uasa Maase Yerachmieli. Wow. Por lo tanto, no es nada prestigioso y el nombre se mantiene únicamente en familias Hareidiot, casualmente tratando de rendir homenaje a algún fallecido. No es un nombre que ningún sefardí coloque. Y el nombre de Ethel, como suena, viene de Esther, aunque se yidishizó y se independizó de Esther, quizás porque otra vez el antecesor familiar a cuyo nombre se utiliza apareció y era conocido como la Bobe Ethel y no como la Bobe Esther, usando una especie de seudónimo basado en el propio nombre. Así que ni Ethel ni Yerachmiel son nombres que necesariamente van a dar suerte. Sin embargo,
Y Ermir tiene una ventaja que tiene por lo menos 2 letras, las últimas, del nombre de Dios, y vamos a encontrar una enorme cantidad de nombres en los cuales aparecen las letras del nombre de Dios de alguna forma, haciendo referencia o quizás a algunos dioses antiguos o quizás a la necesidad de que ese nombre, por ejemplo, Rafael, que es el nombre que se adjudica a ángeles, el tema de la angelología judía no es para este encuentro, pero amerita alguna vez ser tratado. El Rafael, bueno, pues, digo eso simplemente como ejemplo, es que Dios lo sane o que Dios dé salud. Y es el nombre de uno de los ángeles. Mi hijo menor se llama Suriel, ¿es cierto? Que Dios es mi roca y es un nombre que a nosotros nos gusta. Y si le cambiamos el orden de las letras, se va a convertir en Elitzur. Mi nombre es la roca, pero la roca en el sentido de roca, Dios, salvación, etc. El tema de los nombres es un tema muy, muy, muy profundo, muy interesante y va adquiriendo distintos colores, como muy, pero muy bien dijiste, en las distintas comunidades. Oye, desde ahorita yo ya te tomo la palabra, además te invito a que hagamos varios programas, varios capítulos donde hablemos de diferentes nombres y le respondamos a la gente sus nombres y qué quieren decir, porque la gente seguramente lo estará pensando, porque además es muy curioso, pero la gente, hasta la menos religiosa, piensa mucho el nombre de sus hijos en muchas funciones y hasta toman muy en cuenta eso de si está vivo o está fallecido la persona. Entonces, aún no estando, no siendo religioso todo, y ahí entra una pregunta mía en un sentido de ¿cuál es la diferencia? Porque además lo comentaste, entre costumbre, tradición, alajá, creencia y superstición. Porque muchas supersticiones o creencias se han vuelto casi como que así lo dijo un rabino y pues es ley. Entonces, bueno, la pregunta esta es muy importante. Otra vez voy a tener que extenderme. El límite entre alajá y costumbre es un límite muy, pero muy delicado. Al grado que la costumbre como tal, al repetirse tantas veces, a veces se convierte en alajá. Algunos opinan, incluso hay dichos, creo que también en Yiddish, que dicen que la costumbre rompe la halajá, cosa que no es cierto. Van por caminos paralelos, van juntos en muchas cosas y se confunden entre sí. Halajá es algo que forma parte de los códigos halágicos o que tiene que ver con la respuesta específica, la respuesta específica que pudo haber dado un rabino a una pregunta concreta. Las costumbres son las que un grupo determinado, muchas veces influenciado por sus vecinos, y eso es muy importante saber, adopta sin saber ni siquiera de dónde viene eso. Y si se investigase, seguramente se alejarían rápidamente de lo que es esa costumbre. Los jajamim trataron, insisto, de separar todo lo que son supersticiones cuyo origen en un 90% es pagano, por lo tanto, va en contra de la fe en Dios único, pero que se fueron filtrando así como entre las arenas, un poquito de agua por aquí, entre vapores otro poquito de agua por allá, y se convirtió en una especie de lluvia que cayó y que nosotros adoptamos sin pensar mucho. Hay también en la red, Isaac, que vas a encontrar con especialistas que hacen interpretaciones de los nombres, que dan el equivalente numérico y que te van a recomendar qué nombre poner y qué nombre no poner. Es evidente de que hay nombres ridículos que conviene no poner, particularmente los nombres de políticos, porque luego esos políticos caen en desgracia y el niño tiene que ocultar el origen de su nombre. Hay nombres que son palabras que suenan feo, obviamente no hay que colocarlas, pero ¿por qué? Porque hay que proteger al pobre niño que mañana va a ser un adulto y que se va a sentir incómodo con el nombre. Pero de ahí a partir de la base que el nombre va a determinar la suerte, pues no. Puede suceder que los padres elijan un nombre tratando de proyectar al hijo a que cumpla lo que ese nombre significa o se identifique con ese personaje, por lo general bíblico o histórico, que tiene un significado. Y eso es algo muy bonito, porque así como es bonito rendir homenaje a los abuelos en vida o a los seres de la familia que ya no están en vida, también es bonito establecer un ideal humano que los padres consideran que es bueno
y que de esa manera tratan de educar a los hijos a que lleguen a ese punto. Eso, clarísimo eso. Oye, pero ya no mencionamos de las supersticiones. Mencionaste algo de que son paganas o vienen muchas de ellas de creencias paganas. Tendría que haber en el judaísmo, ¿no se supone que el judaísmo está en contra de ciertas supersticiones o de las supersticiones, o son parte del judaísmo, o no tienen ninguna injerencia, o podemos tener todas las supersticiones? No, mira, Isaac, yo te voy a dar un ejemplo que si estás bien sentado y si quienes nos están viendo en estos momentos están por ahí mal apoyados en la silla, se sientan muy, pero muy bien. El ejemplo para mí, uno de los ejemplos más claros es el que tiene que ver con el pan y las jalot. Y tenemos que tomar en cuenta de que todo lo que tiene que ver y que lo que está alrededor de la mesa y lo que se come es permeable a todo tipo de creencias muy raras. Entonces, fíjate bien cómo se dan las cosas. En el mundo judío, algunos en la mesa de Shabbat colocan 12 jalot pequeñas o 12 pitas. Y eso aparece en algunos libros influenciados por la Kabbalah. Otros colocan la jalá ashkenazía, que es una especie de pan trenzado o un pan sobre el cual se coloca una trenza y se coloca otra segunda trenza. Ahora, si nosotros hacemos eso, no somos conscientes por qué lo hacemos. Incluso hay ahora ceremonias de hacer jalá juntos, que algunos creen que esa ceremonia trae suerte porque pueden cumplir con la mitzvah de tomar la jalá, que es una mitzvah Muy muy de moda linda, hoy que en no... México. ¿Perdón? Muy de moda hoy en México hacer las afroshot kalá antes de boda, antes de todos, es como... No, las afroshot halá, mira, la mitzvah es preciosa, particularmente cuando el pan ahora está industrializado. Pero pensar que esas ceremonias traen suerte es una superstición basada sobre algo bonito, es decir, algo que tergiversa algo que puede ser bonito y se le da un sentido mágico que hace que las personas vayan con la esperanza de que eso les va a dar algún tipo de suerte en particular. Pero si tú miras la jala, vas a ver que está hecho de distintos tamaños y formas que tienen algún tipo de significado. Por ejemplo, 3 trenzas simbolizan una la verdad, la otra la paz, la otra la justicia. 12 jorobas de pan trenzado pequeño, digo jorobas porque se colocan uno arriba del otro, que parecen de lejos las jorobas, las chivas de un camello. Recuerdan el milagro de los 12 panes de las 12 tribus de Israel. Fantástico. Los panes redondos para Rosh Hashanah o antes de Yom Kippur hablan de que no hay ni principio ni fin y se hornean para que Rosh Hashanah simbolice la continuidad, es decir, que demos la vuelta y el año que viene volvamos a estar. Luego aparecen algunas jalot en formas de escalera o en formas de mano. Algunas comunidades o subcomunidades lo sirven en la comida anterior a Yom Kippur. La escalera obviamente significa que debemos ascender a grandes alturas. Fíjate cuántas cosas bonitas para ser inscritos en un buen año. En Purim están las orejas de Amán, que son triangulares, que no es pan, sino pan dulce. En Shavuot se suelen hacer jalot en formas de las tablas de la ley. Las comunidades del norte de África suelen hacer la bulja, que es una jalá rectangular segmentada. Algunos hacen la jalá dulce, con miel, con pasas, y la hornean durante la temporada festiva para brindar alegría y felicidad, pero a veces incluso le agregan tanto azúcar que la pregunta es si hay que hacer la bendición por el pan o por algún dulce. Claro. Ahora, fíjate bien esto que voy a decir a continuación y escuchen, por favor, todos los que están en estos momentos tratando de seguirnos. Las trenzas de la jalá tienen su origen en el culto pagano germánico antiguo, cuando en un momento de sus historias dejaron de quemar a las vírgenes y cortaban sus trenzas y las elevaban en el altar para sus dioses paganos en lugar de elevar a los dioses paganos a las cenizas de las vírgenes. Y entonces eso empezó a traer mucha suerte para los germanos antiguos. Estoy hablando cuando los germanos y los romanos estaban mezclándose como pueblo.
antes y en paralelo con el nacimiento del cristianismo. Ahora, muchos siglos después, esas trenzas quedaron grabadas en el subconsciente colectivo como algo que trae suerte. Y cuando las familias judías que vivían en la zona de influencia de esas naciones que tenían ese ritual que ellos se habían olvidado de dónde nacía, decidieron hacer las trenzas porque de esa manera iba a traer suerte. Vimos los significados, pero los significados tan hermosos son posteriores al nacimiento de esa costumbre. Isaac, no sé si en México hay, no recuerdo haberlo visto, ni familias que hayan hecho la Schlüsselhalle, que es una jalá en forma de llave, parecida a la psisa, que esa te es iba a comentar, jalá. que es también ahora ya se hace la jalá en llave para eventos especiales o cosas muy especiales, porque la llave es la apertura de, o sea, ya es una nueva que seguramente en alguna época dentro de algunos siglos, nuestros nietos dirán, es que esto es, así dice en algún lado de la Torah, que así tiene que ser la jalá para, no sé, abrir tu casa. Mira, otra vez, nosotros podemos agarrar, y voy a decirlo lentamente para que quede claro, nosotros podemos dar significados nuevos, positivos, bonitos, a ciertas costumbres que nosotros tenemos y que tienen que ver por comunidades, y dentro de las comunidades hasta por pueblos, porque cada pueblito tenía otra costumbre. De ahí a preguntarnos si eso es alajá, la respuesta categórica es no y no y no. La pregunta es si ese tipo de panes, como la psisa norafricana o el schlissel que habíamos hablado, tiene que ver con la buena fortuna, con vida próspera, con buena parnasá, es decir, con buenos ingresos que va a dar a los practicantes y a las familias que lo van a comer. La respuesta es no, no. Sin embargo, los judíos de Libia, de Túnez, de Yerba, en esa ceremonia de la psisa con el pan, lo comían en el mes de Nisan y creían que era una costumbre que se remontaba a la construcción del tabernáculo, el templo portátil que nuestros abuelitos construyeron en el desierto un año después del éxodo de Egipto, pensando que la psisa, de ahí el nombre basis casi, es la base del tabernáculo, es decir, de que hay algún tipo de inferencia que le da un significado histórico, que le da un significado simbólico, que le da un significado como los 12 panes, que puede uno de pronto encontrarlos queriendo imitar o rescatar unas viejas costumbres. Pero esa parte es el cruce para este lado, el cruce bonito, de algo que, si miramos para el otro lado, había nacido nada más y nada menos como una superstición con fundamentos paganos que nosotros jamás, si supiésemos eso, haríamos en nuestra época ni en ninguna otra época. Isaac, eso es muy importante. Mientras estamos viendo la portada de tu libro de supersticiones y creencias populares en el judaísmo, búsquenlo, realmente vale la pena, por todas estas explicaciones que está dando el Rabbi Daniel Barilka sobre las diferentes supersticiones y creencias. Y además, ahorita que nos dices que pues no es tan importante si la calá es trenzada o si es redonda para Rosh Hashanah, o sea, no hay ningún lado donde me diga que si no tengo una calá agulá o redonda en Rosh Hashanah, voy a estar mal y no lo puedo hacer, o si la calé en la noche, para Shabbat o para algún otro día, tiene que ser trenzada, por lo que me estás diciendo. Pero también dentro de todo eso, pues hay otras supersticiones bien curiosas, como el mal de ojo. Ya hablamos un poquito de la Hamse, que también es como una protección contra el mal de ojo, pero el mal de ojo es traer los ojitos colgados, o frases muy... escupir 3 veces para evitar el mal de ojo cuando alguien te dice, o todo ese tipo de cosas, o cuando presumes algo, dice, pero sí, o sea, no que lo presumes, dices, compré un coche, y dices, que no traiga el mal de ojo, algunas cosas así. El mal de ojo, también tocas mucho de eso en tu libro, me imagino, y lo tocas, bueno, no me imagino, lo sé. Mira, ¿Qué nos dices hay un capítulo... Mira, Isaac, hay un capítulo completo sobre el mal de ojo, y dado que tú formas parte de la misma cultura
en la cual yo fui educado sobre pu, 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 escupir 3 veces para alejar el mal de ojo, también les pido a todos los que nos están escuchando y también a ti que de alguna manera nos aferremos de la mesa para no caernos, porque les voy a decir algo que seguramente no escucharon o que muy pocos de ustedes escucharon. Durante siglos, judíos, particularmente ashkenazíes, han realizado el ritual de escupir tu, tu, tu. Cada vez que escuchaban algo terrible o algo bueno, por lo general algo bueno, para que se repita eso bueno, algo saludable, pero en el subconsciente estaba evitar el mal de ojo. Escupir durante mucho tiempo se consideró un potente protector contra la magia y los demonios. Sin embargo, fíjate otra vez el límite, médicos antiguos y medievales, incluso nuestro Rambam Maimónides, describieron los valores positivos de la saliva. También hoy hay algunas personas que creen, y parecería ser de que es cierto que dentro de la saliva hay algunos elementos que pueden servir particularmente para coagular cuando uno se hace un corte. Sin embargo, la superstición judía popular, me da la impresión, fue originada en la Biblia cristiana, que menciona el poder milagroso de la saliva de Jesús. Y en las escrituras de los cristianos, particularmente en Marcos, y no recuerdo en qué otro lado, creo que en Juan, cuentan que le trajeron a Jesús un sordomudo o tartamudo, le rogaron que le pusiera la mano encima, le metió los dedos en las orejas de este buen hombre y escupiendo tocó su lengua, levantando los ojos al cielo, de pronto, ¡pac!, este buen sordo y tartamudo empezó a oír. Y el otro ejemplo también es parecido, no quiero hablar en estos momentos de las escrituras que no son de nuestro pueblo, pero lo traigo a colación porque creo que es importante. El otro caso se refiere de que un invidente recuperó la vista también por barro amasado con la saliva de Jesús. Y entonces, de ahí el pu, 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 escupir 3 veces, 3, que es un número impar, porque los números impares 3, 5, hablamos del 5, 7, etcétera, traen más suerte que los pares. No sé por qué, cuando nuestra Torah empieza con Bet de Bereishit, porque lo mejor que hay es la parejidad, la posibilidad de 2. Sin embargo, viene así y la gente escupe así para alejar a Satanás, que puede provocar el mal de ojo. No sé si tenemos tiempo para desarrollar el tema del mal de ojo un poquito. Isaac, ¿tú me dices? Lo que tú gustes, tenemos tiempo, pero antes de, si quieres, de ese, hacemos algún otro para hablar exactamente del mal de ojo. Porque ahora, dijiste algo, escupir era de buena suerte. Hoy, escupir será lo peor porque la saliva es lo peor por el coronavirus. Entonces, hay que sustituir esa creencia del mal de ojo por otras porque seguramente el coronavirus nos va a dejar ahí diciendo que no escupas ni por 3 veces, ni por una, ni por ninguna, ¿no? Mira, el coronavirus a su vez ha traído consigo, y este programa está saliendo fundamentalmente en México, ha traído el despertar de supersticiones. Claro. El excelentísimo señor presidente de la República de México se presentó, lo he visto con mis propios ojos, no presente obviamente, se presentó ante la nación y mostró un trébol de 4 hojas. Y mostró, creo que dijo la palabra detente, hizo una señal con la mano, usaba algo, una especie de pectoral debajo de la ropa, bueno, para garantizar. Presentó imágenes también de protección, como superstición, que hay que cargarla, que muchos dirían, ¿cómo? Pero igual muchos de nosotros, o muchos traen en su bolsa una filata derech, traen unos teilim, traen alguna cosa como protección, o sea, también los tomamos, tampoco es que haya sido... Bueno, pero ahí espérate, Isaac, acá acabas de tocar un tema que creo que es importante. Voy a terminar el tema del COVID, que hace que de pronto lo que yo he escrito en el libro fue una especie de premonición a lo que colectivamente muchas personas
que escucharon al presidente de México le hicieron caso. Y muchos le hicieron caso y al mismo tiempo usaron cubrebocas y se lavaron las manos, o usaban guantes o se alejaban de personas enfermas, pero otros se abrazaban, como él mismo dijo, y se besaban, y hoy día ya no están entre nosotros porque hacer caso de este tipo de supersticiones nos trae a nosotros algo muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque no protegen, no protegen. El llevar un Teilim en el bolsillo o en el auto es algo maravilloso porque nosotros tenemos que estar siempre dispuestos de poder leer un capítulo de Teilim. Pero suponer que el libro de Teilim nos va a proteger, o va a ser un antibalas, o va a ser un fumigicida, o va a ser un insecticida, o va a ser un desinfectante, no solamente es un grave error, sino que le hace escaso favor a la santidad de uno de los libros más queridos por nosotros. Llevar Filat Derech es importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que viajamos, tú sabes, había una época en la cual las personas subían a aviones y en otra época... Sí, sí, había una época en que viajábamos en Había una avión. época que dentro de poco nadie se va a acordar, había aviones para pasajeros, pero al principio los aviones caían y entonces la gente que tenía que hacer un viaje estaba muerta de miedo y entonces llevaba consigo el Filat Derech porque apenas el avión empezaba a corretear, lo empezaban a decir. Después pasó al automóvil y antes estaba en los barcos. Y es precioso que nosotros hagamos una fila y pidamos a Dios que nos lleve de aquí a nuestro destino en forma sana. Pero de ahí pensar de que el papelito ese, plastificado o no, o el libro de Teilim en el tamaño que quieran, va a servir como antídoto a algún veneno, pues no, Javerín, no, y por favor, llévenlo consigo, lleven el Teilim, lleven Filat Derech, pero al mismo tiempo aléjense lo suficiente, por lo menos 2 metros, si no más, de otras personas, usen un barbijo, lávense las manos con muy, pero muy buen jabón, con gel de alcohol, etcétera, etcétera. Apliquen todas las normas que puedan evitar el contagio, porque si nosotros pensamos que eso nos va a servir de protección, como algunos piensan, que si yo coloco una mezuzá, que es una de las mitzvot más hermosas, que tiene dentro de sí textos del Shema Israel, que nos enseñan a detenernos a pensar antes y después de salir de nuestras casas, a detenernos un instante para inspirar nuestras acciones por el camino del bien. Si pensamos que eso es un seguro antirrobo, pues estamos equivocados. O es un seguro anti-enfermedad, estamos equivocados. Cierto que algunas veces algunas personas se enferman y abren las mezuzot, que hay que revisarlas cada 2 años o cada 3 años, porque por el doblez y por la humedad muchas veces pueden perder una letra o que una letra se parta y el texto ya no sea correcto. Pero de ahí a inferir que una persona sufrió un ataque cardíaco porque la lamet de Levavja está gastada o partida o borrada y eso es lo que provocó que se enferme, pues Javerim, no, eso no es pensamiento judío. Claramente lo digo, hay que revisar las mezuzot cada 2 o cada 3 años y si se puede todos los años. Hay que usar las mejores mezuzot, no hay que ahorrar dinero. Hay que buscar un sofer, un escriba que haga las mezuzot mejores, cubrirlas con el estuche más hermoso que podamos, porque hay que hacer, Pero, a ver, embellecer perdón, la mitzvah. Pero de ahí a pensar a que es un seguro contra enfermedad o contra robo, no, señores, no es para eso. perdón. Entonces, ¿por qué hay que tener la mejor mezuzá y por qué tener un escrito perfectamente certificado y todo lo que va dentro de la mezuzá, igual que esto? Y es, o sea, ¿dónde entra ahí la diferencia entre que es una superstición, una creencia el tener la mezuzá, o es una alajá, o que eso sí nos va a proteger? Porque si me dices, eso no es un seguro y no me va a proteger tener la mezuzá, entonces ¿para qué la tengo? Porque así lo dice, pero ¿para qué invierto? Lo tengo el tenerla mejor, si simplemente es
puedo poner cualquier cajita y no tengo que poner la mejor o la más confiable, porque hasta en esto hay gente que dice, esta es kasher, esta no es kasher, esta si tiene 23,5 milímetros menos que la de acá, entonces no funciona, y si la pusiste 16 milímetros más inclinada que derecha, porque ahí también entra cómo la pones, a qué altura, quién la puso, cómo se puso, y todo. Si dices que no es importante o que eso no es un seguro, entonces ¿para qué sirve? O simplemente como un diferenciador. No. Vamos a volver a decirlo, y qué bueno que tú te detienes en eso y me obligas a volver a decirlo, porque por ahí algún oyente o televidente, el que nos esté viendo en estos momentos, escucha la frase en forma parcial. La mezuzá, igual que los tefilín, son una mitzvah en sí, cuyo objetivo es tener presente frente a nuestro corazón, sobre nuestro músculo, en nuestra cabeza, donde está el cerebro, y en las puertas de nuestros hogares y de nuestras habitaciones, tener presente la pequeña constitución que determina y declara quiénes somos y hacia dónde vamos. Un poco de nuestra historia, pero mucho de nuestro devenir, cuanto a la necesidad de repasar el mensaje para que nos lleve a ser judíos mejores, identificados con la frase de Shema Israel, nada más y nada menos. Ese es un tema que tiene que ser absolutamente claro. Que sobre las tapas de las mezuzot suele colocarse la palabra Shaddai, que es uno de los atributos de Dios, cuyo acrónimo quiere decir Shomer Daltot Israel, el guardián de las puertas de Israel. Sí, claro que es el guardián de las puertas de Israel, porque quien va a ingresar a las puertas de su habitación o de su casa y se va a detener demostrando su afecto por lo que dice dentro de las mezuzot, se va a proteger porque va a tener adentro la conciencia de lo judío, y la conciencia de lo judío no puede mantenerse si no se cumplen las mitzvot y si no se leen los principios. Y esto es muy importante aclararlo. Este es el mandato. Este es el mandato. En la Edad Media había sacerdotes de otras religiones que pensaban que los tefilín, las mezuzot, eran elementos mágicos que nos protegían, y trataban de comprarlos y colocárselos porque se sentían protegidos, cuando en las pandemias el porcentaje de judíos que morían o que se enfermaban era mucho menor, al grado que le echaban la culpa a los judíos de causarlas. Entonces, otra vez, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cualquier mitzvah. Si yo voy a comprarme un talit, voy a tratar de comprarme un talit bonito. Si voy a poner en la mesa de Shabbat un mantel, voy a tratar de que el mantel sea el más bonito. No porque el mantel más barato no sirva, sino porque eso le da un carácter festivo, le da un elemento estético. Hay un verso en hebreo que voy a decir, Zeheli ve'anveu, este es mi Dios y lo voy a elevar en belleza, voy a hacer todo lo que pueda para darle belleza a los elementos que Él me ordena hacer, porque los voy a hacer con amor y voy a hacerlos cuidando la estética. De ahí a convertir eso en símbolos de suerte, hay una larguísima distancia que nosotros tenemos que evitar recorrer, porque si no, cruzamos la línea esa roja que nos separa de las supersticiones. Y entonces, si una persona tiene una mezuzá y le llegará a ir mal, la culpa no va a ser que él no se cuidó del contagio, sino le va a echar la culpa a la mezuzá. Y fíjate, Isaac, algo muy interesante. La van a ir a revisar si está correctamente llena. Si te está yendo mal, te piden que vayas a revisar la mezuzot, porque por eso te está yendo mal. Pero el que hace eso ya parte de un error, porque la mezuzá debió haberla revisado antes de la posibilidad de estadística de que esté mal. Y fíjate tú lo que ha sucedido ahora y lo que sucedió en Israel hace unos años atrás, en un fallo que yo enseñé cuando ejercía en Madrid.
Y es lo siguiente, si en el departamento de infecciosos de un hospital tiene que haber mezuzá o no. Si las personas que van a ver a una paciente que sufre de infecciones contagiosas, y ahora vamos a hablar del COVID, tiene que besar o no besar la mezuzá. Entonces, hubo un rabino que dijo que no, que hay que quitar la mezuzá, porque la mezuzá podría convertirse en un elemento de contagio. Tú lo dijiste con respecto al COVID. Hoy día está prohibido besar las mezuzot. Si tú entras a una casa y tú tocas la mezuzá y la llevas a tus labios y tus dedos se contaminan con tu saliva y luego vuelves a tocar la mezuzá, corres el riesgo de transmitir el corona. Por lo tanto, la mezuzá no es para eso. Y si hay un error es porque la familia no tuvo la precaución de revisar, y yo les digo a todos, ya casi, Javerim, estamos en Tamuz, ya pronto vamos a estar en Elul. Elul es el mes fantástico para que quitemos las mezuzot y quien sabe revisarlas solo, que las revise solo con una lupa, y si no, que las lleve a un sofer o a alguien que realmente entienda, porque si quiero cumplir con la mitzvah, tengo que cumplirla bien y que el pergamino con el texto sea un pergamino realmente correctamente escrito, sin errores. Y que se siga la tradición de hacerlo con pergaminos y que lo haga un sofer en forma manuscrita, al igual que el Sefer Torah. Tú me dirás, y bueno, pero podemos hacer nosotros, como alguna vez escuché a alguien hace muchísimos años en México decir, muchísimos años, dijo, bueno, vamos a elegir una mezuzá muy buena, vamos a fotocopiarla, en aquel entonces todavía no había scan siquiera, y vamos a estar seguros que los textos están bien, la vamos a hacer en papel, vamos a abaratar los costos. No, 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 no. Es un texto que nosotros le atribuimos santidad igual a la del Sefer Torah. Y la vamos a hacer escribir sobre un pergamino, sobre una piel, con una pluma especial, con una tinta especial, con el modelo de letras especiales, por un experto, preferentemente por un experto cuyo corazón se identifique con cada letra para darle y que se prepare para escribir cada mezuzá y que ponga toda su kavaná, toda su intención en escribir la mezuzá o los tefilín o el Sefer Torah. Y entonces vamos a entender ahí fantásticamente que no nos podemos equivocar. Una cosa es la mitzvah y otra cosa es la costumbre y otra cosa es pensar mágicamente que el cumplir esta mitzvah en particular nos va a proteger. No son elementos de protección, no son tréboles de 4 ni de 5 hojas, ni son imágenes de jajamim, ni son imágenes de nada que van a protegernos de enfermedades. Y es muy importante, Isaac, toda vez que puedas aclararlo a tus oyentes. Oye, ya platicaremos más extensamente porque además podremos seguir discutiendo cuál es la diferencia otra vez entre la mitzvah, ¿sí?, y la superstición de cada una de estas cosas, especialmente ahorita, especialmente de la mezuzá. Pero me decías, por ejemplo, que otras culturas quisieron en algún momento adquirir la costumbre de la mitzvah o la mitzvah de la mezuzá, perdón, ¿sí? Yo creo que muchos lo intentaron poner y seguramente en cuanto les llegaron, la pusieron y les empezaron a llegar todas las instituciones judías a pedirles donativo, decidieron que era mejor la mala suerte que tener que dar todos los donativos en las casas. Pero me alegra tu buen humor, Isaac. Veo que no has cambiado después de tantos años desde que nos encontramos la última vez. Me parece genial. Pero el hecho de que algunos dignatarios de las iglesias en la Edad Media colocaban mezuzot escondidas es absolutamente cierto y está documentado. Claro, pero seguramente llegó un sheliach de alguna institución de Israel o de algún lado del mundo o de la sinagoga de al lado y les dijo, oigan, aquí necesitamos su pedacito de donativo, ¿no? Y ahí dijeron, mejor no los quedamos, pero bueno. Oye, eso no está documentado y yo trato de hablar de cosas únicamente que pueda comprobar con documentos. Oye, adelante. Lo mismo de documentos y de lo que decías de costumbres adquiridas hacia afuera, por ejemplo, del judaísmo o del judaísmo hacia acá, hay muchas supersticiones
que no tienen que ver con el judaísmo, pero que también lo hacen los judíos en ese sentido. O sea, puedo hablar de romper un cristal, no pasar la sal de mano en mano, usar un alfiler de metal para cuando estás cosiendo en la ropa, cuando te vas de viaje, ponerte sal en los bolsillos, cuando alguien estornuda, el típico, te jalas las orejas, todas estas supersticiones, masticar hilos y cosas cuando te lo estás cosiendo a alguien puesta la camisa cuando se le cayó un botón y se lo estás poniendo, todas esas costumbres, no pasar abajo de una escalera, el famoso gato negro, todas esas supersticiones que hay, igual dijiste el trébol de 4 hojas, son supersticiones que puede hacerse dentro del judaísmo, que se han adquirido dentro del judaísmo, que está correcto o mal o bien seguirlas, y cuáles sí son y cuáles no, o cómo diferenciar cuáles te vale, porque dices, pues algunas ya hablamos de la trenza, cómo diferenciarlas y decir, esta sí, no, esa no lo debes hacer, no es parte del judaísmo. Mira, por más que tú quieras, no voy a hablar de todo el libro, porque quien quiera saber los secretos, pues que vaya al libro. Pero sí voy a recoger algunas de las que tú dijiste al azar. A ver, se me ocurre, por ejemplo, de por qué nosotros tomamos un hilo y lo masticamos si se nos cayó un botón y alguien lo está cosiendo o nosotros mismos lo cosemos. Incluso en Yiddish, creo que hay una frase que dice así, me soll nicht vernehmen dem Seichel, para no coser la inteligencia. Por lo tanto, nosotros masticamos para evitar de que mientras están cosiéndonos el botón caído o la ropa desgarrada, por un accidente, nuestra inteligencia quede cosida ahí. Pero el origen de eso tiene que ver con la costura de las mortajas de los muertos. Yo sé que cuando digo este tipo de cosas hay gente que se sobresalta porque nunca lo había escuchado y entonces dice, oh, pero yo nunca lo escuché, mi mamá no me dijo eso, mi abuela no me dijo eso, mi tía no me dijo eso, pero pareciese ser que cuando se cosían las mortajas había que colocar un hilo y masticarlo y tenerlo en la boca para tener conciencia de que la persona está en vida, porque el ser humano tiene mucho miedo a la muerte. A nosotros, pese a que la muerte forma parte de la vida, no nos enseñan, nunca nos enseñaron a bien morir, a prepararnos para la muerte, y nos llenaron de temores y nos llenaron por eso también de supersticiones. Y eso tiene que ver, por lo que yo he investigado, con la costumbre que tenían las costureras y los costureros de las mortajas con mucho respeto por el cadáver, con mucho amor por lo que hacían, porque ocuparse de las personas muertas es una mitzvah gigantesca y en esta época, en nuestros días en particular, cuando se corre el gravísimo riesgo de contagio, hay que rendirle homenaje a los miembros de la Hebra Kadisha de cada una de las comunidades que con mucho amor se exponen, aún tomando todos los cuidados que los rabinos desde el primer día autorizaron en el sepelio, incluso la prohibición de que los familiares concurran y la transmisión por Zoom de las Levayot, que quien vio eso realmente es conmovedor. Pero eso forma parte de los temores y de ahí viene la costumbre de masticar el hilo, de tener conciencia de que estamos cosiendo para la mortaja de otro, pero no para nosotros. Y si Aprovecho quieres, 2 segunditos, nada más, realmente un homenaje a todas las Hebra Kadisha de todos lados, ¿sí? Lo dijiste tú, pero lo quiero repetir, porque han hecho una labor, no nada más en México, afortunadamente, no con tantos casos de COVID en ese sentido, pero en todos lados del mundo, Estados Unidos, en Europa, en Israel, una labor incansable y una labor que siempre es impresionante, porque eso de dar ese respeto final a nuestros seres queridos es valiosísimo y mi más sincero cariño a todos los que hacen esta labor de Hebra Kadisha, que es invaluable y además increíble.
Pero ahora sí, regresemos porque estábamos hablando. Pero Isaac, todo el año, cada vez que nosotros no somos conscientes, cuando vamos a acompañar a un deudo o a un amigo a su última morada, no somos conscientes de la labor de esa gente que son voluntarios en su mayoría absoluta en el mundo y que cuando escuchan el llamado que tienen que presentarse a preparar el cuerpo en la Tahara para ser sepultado o hacer lo que se debe hacer, van. Así que ese grupo tan importante y tan anónimo que se reúne los días 7 de Adar en el fallecimiento, en el aniversario del fallecimiento de Moshe, para estudiar Torah, merece todos los honores. Tú lo dijiste muy bien y hay que repetirlo una y otra vez y no únicamente en épocas de pandemia. Bueno, no sé si quieres que toquemos un tema más. Pues, estamos hablando de algunas supersticiones, Yerasmiel. Yo sé que la gente debe estar interesada en varias de ellas en ese sentido. Estabas diciendo, dijimos la de pasar la sal de mano en mano, si quieres rápidamente, de esas que son adquiridas o no, pero sí, como muy breve, pasar la sal de mano en mano o pasar abajo de una escalera, que son muy tradicionales, o no ver a la novia antes de la boda, ¿sí? Que es de mala suerte ver a la novia. Mira, yo creo la buena suerte la tengo en el matrimonio, no por eso, pero... Isaac, yo creo que no tenemos tiempo para analizar una por una y no quiero mezclar, porque aparentemente las cosas son parecidas. Pasar de sal a la mano, la sal de mano a mano no es una costumbre que tiene orígenes judíos y que nosotros la sal de por sí trae para algunas civilizaciones símbolo de muy buena suerte, para otras de muy mala suerte. La sal era el medio de pago que se utilizaba en el pasado. La sal tiene mucha simbología, no es una costumbre nuestra. Muchos judíos temen pasar la sal de mano en mano porque les va a traer mala suerte. Pasar debajo de una escalera, y si me permites, yo quiero hablar del estornudo, que antes de la transmisión habíamos planteado esa posibilidad también. Claro. Es decir, pasar debajo de la escalera, aparte del riesgo que uno tiene que el tarro de pintura se caiga justo en el momento en el cual nosotros pasamos y nos ensucie la ropa, tiene que ver con la Santísima Trinidad y tiene que ver con simbología obviamente no judía. Por lo tanto, voy a saltearme. Hay un tema que desarrollo ampliamente en el libro y que tiene que ver con el QQQ, del cual habíamos hablado antes, y que es el estornudo. Hay un hecho muy simple, histórico, aparentemente nuestro, pero pareciese ser que coincide también con otras culturas, de que la Torah no relata que ninguno de los personajes hasta Jacob haya estado enfermo. Es decir, ni Adán, ni sus hijos, excepto Ebel, obviamente, ni Noah, ni sus hijos. No aparece en ningún lado ni Isaac, ni Abraham, que se enfermaron, ni Sarah. Mueren, pero no habla de su enfermedad hasta Jacob. Entonces, algún rabino alguna vez se preguntó a qué se debió eso, y se debió a que en un principio las personas que Dios creó al insuflarle el hálito divino a través, se supone, en idioma humano, obviamente, de las fosas nasales, debían morir en el momento en el cual ese hálito de las fosas nasales se iba y desaparecía, dejaban de respirar, ya incluso una de las pruebas antiguas para determinar si una persona estaba viva o muerta era colocarle una pluma debajo de la nariz, si se movía o no se movía, y eso dio lugar posteriormente, también en nuestra época, a una discusión rabínica para ver cuál es la definición de la persona muerta cuando nosotros queremos tomar del muerto alguna parte de su cuerpo para trasplantes. Pero me estoy yendo lejos en lo que yo quería decir. Entonces, pareciese ser de que Jacob
de pronto murió enfermo por medio de una enfermedad y no por medio de un estornudo, que hizo que en todas las culturas haya una palabra para referirse a quien estornuda, cosa que es absurdo porque el cuerpo humano hace muchos ruidos. Imaginémonos por un instante de que la gente que está en una sala y escucha alguno de los ruidos que hace el cuerpo se refiere a ellos diciendo cualquier cosa. En el caso del estornudo, todos saltamos y decimos salud. En Madrid, por ejemplo, los no judíos suelen decir, en lugar de salud, dicen Jesús, que suena parecido. Nosotros en la época en la cual se hablaba arameo, decimos asuta, que quiere decir salud, labriut, Gesundheit, apellido de algunas familias mexicanas incluso, que quiere decir salud. God bless you, y nosotros hacemos un recorrido a través de todos los idiomas y vamos a ver de qué manera hacemos una relación del estornudo con la salud. Y probablemente eso haya nacido también en alguna pandemia, cuando alguien creyó que cuando una persona estornudaba, lo que expulsaba a través de la nariz podría eventualmente contagiar, entonces gritaba salud para que la gente se aleje, tal cual como el popular aguas van mexicano, por lo menos chilango, servía en el pasado para avisar de que por la ventana se iban a tirar las aguas sucias cuando no había cloacas. Es decir, de que podríamos ir un poco más lejos con eso, pero creo que hasta aquí hemos llegado bien, en el sentido de que los seres humanos vamos creando algún tipo de elemento de defensa ante lo que es desconocido por nosotros, ante lo que nos da miedo, y desarrollamos antígenos, algún tipo de cuidado, y perdemos los límites entre aquellas cosas que en los pueblos antiguos, pero muy atrasados, hacían mágicamente para protegerse, y nosotros, que somos seres aparentemente racionales, hacemos tantos siglos después, porque no nos hemos podido superar de los mismos temores que tuvo una persona que vivió hace 4.000 años, hace 3.000 años, hace 2.000 años. Los temores son los mismos, las soluciones que deberían ser racionales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud, tratarse según las normas de la medicina, y lo que tiene que ver con la farmacia, estudiando y trabajando duro y tratando de no jugar con el dinero que tan difícilmente ganamos, etcétera, etcétera. Pues conviene tener eso claro, y simplemente decirles a todos y también a ti, bueno, no pasa nada si alguien cree que tiene que decir salud cuando el otro estornuda, pues que diga salud, que no se sienta mal por eso, que diga la verdad. Aunque yo preferiría que si yo estornudo, pues nadie me diga nada, pero que en el corazón me deseen que me siente bien, porque eso es bueno para todos. Oye, para terminar ya nada más con esto, hablando de tu libro Supersticiones y Creencias Populares en el Judaísmo, ¿existe la suerte? Lo tocas también. ¿Existe o no la suerte, o la buena o la mala suerte? Nada más así, embarradita de para que la gente diga qué tiene que buscar en tu libro sobre la suerte, si la existe o la traemos nosotros o sea, la traemos nosotros, o depende de un objeto, que ya lo comentamos, pero ¿existe o no la suerte? Isaac, me vas a tener que dar más tiempo. La Gemara dice claramente lo siguiente: Ein Mazal le Israel. Repito, Ein Mazal le Israel. La mayor parte de los oyentes saben hebreo, o por lo menos lo suficientemente conocen el idioma para entender. Israel no tiene suerte. Israel no tiene suerte. Dice la Gemara, Israel no tiene suerte. Ah, caray. ¿Qué quiere decir que Israel no tiene suerte? Quiere decir de que nosotros no nos guiamos por los astros de la suerte, que nosotros no nos guiamos por el zodíaco. Cuando hablamos de suerte, mazal, mazalot, son los símbolos del zodíaco que en el pasado
los brujos usaban para poder, los brujos usaban en el pasado, pero también en el presente, cuando nosotros abrimos el periódico, las revistas, y lo primero que hacemos es ir a ver los horóscopos, a ver qué nos dice hoy, si hoy nos podemos casar o no nos podemos casar, si hoy nos conviene salir, si nos va a ir bien, si nos van a molestar, si no nos van a molestar, si el metro va a detenerse o no. La palabra Mazal Tov que nosotros deseamos... Iba a preguntar, es la frase mágica. Claro, esa frase mágica, tú lo dijiste inconscientemente, Isaac. Claro, no, muy consciente. No pensaste. Mazal Tov cada vez que es un cumpleaños, alguna cosa, decía suerte buena. Claro, dices Mazal Tov que las estrellas te den suerte, que las estrellas te den suerte. Bueno, el judaísmo talmúdico decía de que Ein Mazal, por lo tanto deberíamos decir de Siman Tov o desear de otra manera. Claro, Javerín, no nos engañemos, la palabra Mazal hoy ya no tiene el mismo significado que tenía en su momento. Pero hablar de suertes es no hablar judíamente. La suerte depende de lo que nosotros hagamos, la suerte depende de la bendición y la supervisión lejana, muy lejana, de Dios, que no interviene en nuestra vida activa y que no decide por nosotros porque nos dio la libertad maravillosa de poder elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, nosotros elegimos el bien, nosotros elegimos el menos bien, ni siquiera Dios lo elige, porque Él tomó la decisión de darnos como requisito de la creación y como requisito de convertirnos en seres humanos, de darnos la posibilidad maravillosa de poder elegir. Y si nosotros elegimos, tenemos que tomar la responsabilidad. Por lo tanto, dejemos a la suerte de lado y asumamos nuestra responsabilidad, asumamos la libertad que tenemos hasta el fondo, hasta el final, sabiendo los límites de la norma, los límites de hacer el bien o el mal, pero el resto lo decidimos y que entonces no nos quejemos si alguien es irresponsable y estuvo en una multitud u organizó una boda en estos días en la cual en un salón cerrado hubieron más personas. No es una cuestión de suerte que no se contagie. Es suficiente con que alguien sea portador del corona para que otro se contagie y ese otro se convierta en asesino, en lo que se llama en el lenguaje talmúdico en rodef, en alguien que persigue al otro para matarlo, aunque sea un pobre tipo que, porque no pudo quedar mal y fue a una boda de las que debieron hacerse con un máximo por la capacidad del salón de 15 o 20 personas, se hicieron para 100 o para 200 o para 300. Pero eso es ya irnos a otro lado que yo no quiero. Lo que sí, Isaac, te quiero agradecer muchísimo y que me saludes por favor a tu hermosa familia. Y bueno, y los javerín que quieran interesarse más en estos temas y en otros, algunos de los que hablamos hoy no están en el libro, estarán esperando la segunda parte, aunque esta parte tiene 570 páginas y 980 pie de páginas con la bibliografía, para que cada uno sepa que lo que estamos afirmando tiene una base muy, pero muy concreta en nuestras escrituras y en el pensamiento de los sabios del judaísmo a lo largo de los siglos. Muchas gracias, Isaac, por el reportaje. Gracias, Raf. Cuídate mucho. Gracias, además, público otra vez el agradecimiento. Alguna vez estuvo por ahí mi hijo contigo todavía en España. Muchísimas gracias. ¿Verdad? El trato recibido fue maravilloso, se acuerda, magnífico. Me pidió que te mande saludos. Mi mamá, claro, que te manda saludos, muy buenos recuerdos. Todavía aquí de la Yavne, de Maguen David, de toda tu historia aquí en México. Nada más para que la gente sepa. ¿Tienes algún capítulo también? Seguramente la gente se preguntará sobre los números en el judaísmo, lo empezaste a mencionar, dijimos el Campe, el 7, está la Kabbalah. Hay un capítulo sobre... Porque eso prometeremos hacerlo otra vez, pero seguramente al que le interese también lo puede encontrar en el libro de supersticiones y creencias populares en el judaísmo, ¿verdad? Lo encuentran en Amazon. Hay un capítulo sobre numerología. Perfecto. Ya saben dónde encontrarlo a todos los que nos preguntan siempre, ¿qué quiere decir este número? ¿Por qué este número? Los nombres, etcétera. Tiene infinidad de cosas muy interesantes este libro. Búsquenlo, léanlo. Además,
el rabino está siempre dispuesto, Yerachmiel está siempre dispuesto a contestar y todo, y a demostrarnos que su nombre sí es de sabiduría, no como por ahí ponen algunos periódicos en Israel en ese sentido, pero muchísimas gracias, Yerachmiel. Yo desde aquí ya te voy a comprometer para que hagamos algún otro capítulo o capítulos o programas sobre los nombres judíos, sobre la numerología y sobre algunas cosas que además no hablas en el libro y sobre algunas supersticiones en particular, porque creo que es un tema muy pocas veces tratado, pero bien interesante porque además lo hacemos todos, aunque digamos que no creemos en ellas, siempre alguna vez es, bueno, por lo menos voy a hacer esto, levanto por el lado izquierdo de la cama, derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, creo que hoy demostramos que no existe la suerte porque no existe tanto la mala suerte con el Hamse o sí el Hamse, porque aún siendo día 5, tuvimos una magnífica y muy ilustrativa conversación con Yerachmiel Barilka. Muchísimas gracias, como siempre. Siempre es un gusto, honor y gran aprendizaje platicar contigo y con tu señora también, claro, porque además su tema de la mujer en el judaísmo, entre una de sus múltiples cosas, es siempre maravilloso con eso, ¿no? Muchas gracias, Isaac. Saludos a todos y seguimos en contacto. Hasta pronto y que todos tengamos buenas noticias de todos y mucha salud para todos. Y buena suerte Gracias. para todos, ¿no? Para todos y para todas y como dicen en algún país, para todos. Para todos. Muy bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.